un nerd, una persona estudiosa, aplicada, quizás. Sí. No sé, una persona que estudia mucho. Inteligente, pessoas inteligentes. Aparenta vivir en su propio laberinto. Para mí un nerd es una persona que usa anteojos. No tengo ni idea. Pues una persona muy estudiosa que lo más importante para él es como ser el mejor. Un nerd es alguien que estudia mucho o con mucha anticipación para las cosas. Es como que nerd puede ser alguien muy inteligente o alguien que es aplicado en la escuela o no sé, en la facultad, en donde sea. Como medio raro, no sé. Habla raro. Tiene inteligencia ilimitada prácticamente, que es más superior a otros chicos, a otros jóvenes. Creemos que es diferente. Alguien que estudia mucho o que siempre sabe las respuestas. Es alguien que estudia mucho, no sé. ¿Vos qué decís? I fucking love science. Can you even imagine? Way back in the past when we thought that storms were caused by petty gods fighting on top of a mountain. And yeah, I like a good story, but eventually it's gonna bore me if it doesn't have that truth, that incontrovertible, testable, repeatable proof. I fucking love science, and I fucking love Charles Darwin, cause I don't think it's bold to question what you're told. If you're told that the world's 1,000 years old, there's nothing here to argue against. It's a process, not an ideology, and I fucking love science. Sometimes people ask me, of all of the centuries, ¿Qué tal? Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz, soy director y también youtuber. Hago videos sobre cine en YouTube. Por allá en el año 2012 había hecho mi primer video en un canal que creé que se llama Zep Films, que era un video sobre edición de videos, sobre cómo editar en Final Cut. Yo lo hice porque en ese momento trabajaba como editor y tenía algo de tiempo, entonces dije, bueno, voy a hacer un par de tutoriales así para que la gente pueda aprender también. Vieron que en internet hay muchos tutoriales de cine y de cosas así, pero están en inglés, entonces yo dije, bueno, lo voy a hacer en castellano. Y así, bueno, se fue desarrollando después el canal, empezó a trabajar temas de películas, de producción y de cosas así, y bueno, ahora se convirtió como en uno de los canales más vistos sobre cine y películas en Latinoamérica. Antes cuando uno le decía nerd, te imaginabas el típico geek de camisa, anteojos y un peinado horrible, o sea, era como que no se manejaba la piel, o sea, que tenía acné por todos lados, ¿viste? Y es como que ese era como el estereotipo que había. Hoy no sé si es tan así, hoy no creo que o sea, que cuando te dicen soy nerd es como que no creo que la gente tenga ese estereotipo ya. A lo que voy es como que nosotros ya no pertenecemos a esa generación de los 15 a 18 años donde eso es relevante. Nosotros ya está, o sea, lo que nosotros pensemos sobre lo que es un nerd o lo que es un geek o lo que ya no importa, porque a los que sí les importa es a los chicos de esa generación que juegan al Minecraft o que juegan videojuegos y que en su grupo social está perfectamente aceptado. En nuestra época lamentablemente no, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Yo arranqué a interesarme por el cine cuando terminé el colegio. Estaba en el último año y yo quería dedicarme a ser diseñador gráfico, pero un día cayó un profesor mío y me dio una película que se llamaba Vértigo, de Alfred Hitchcock, y me dice, bueno, mírala, ¿viste? Yo fui y la vi. Fue la primera vez que vi una película y que me di cuenta que el cine era como otro medio artístico. Entonces decidí estudiar cine, empecé a estudiar en una universidad de cine y la dejé a los 2 años. Y desde entonces, bueno, dirigí un par de una película, un par de cortometrajes. Ahora estamos por dirigir otro, capaz una serie, no sé, es como que se abren muchas cosas. Lo bueno de todo YouTube también, o sea, aparte del tema de poder autogestionarte y toda esa historia, es también la comunidad que se genera, ¿no? O sea, tenés acá en Argentina muchos gente que son amigos míos, en serio, son muchos youtubers, o sea, con los que me veo todas las semanas y nos juntamos para comer y todo eso, son gente que hace videos en YouTube, ¿viste? Y eso, la verdad que está muy bueno, conocer gente. Hace poco hubo un festival donde vinieron un montón de youtubers de toda Latinoamérica y había muchos que yo solo los conocía por internet. Lo bueno también está como que esto de poder trabajar con ellos, hacer videos en conjunto, esas cosas están muy buenas. Todo el tiempo es como que la gente le gusta como
sobre todo en esta época, se gusta como meterse etiquetas. Yo me acuerdo que cuando era chico, cuando tenía 15, 14 años, si decías que eras gamer, ya está, o sea, te arruinaste tu vida social. Ahora parece que está bueno eso, ahora parece que está bien si sos gamer, si sos un nerd, está como copado, le caes bien a la gente y es como de alguna manera etiquetarse. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz, en serio muchísimas gracias por ver este video, nos estamos viendo la semana que viene. Mira, nerd, por ejemplo, yo tenía un amigo con el que discutíamos, teníamos una competencia a ver cuál era el menos nerd. Y nos poníamos y anotábamos a ver, por ejemplo, él sabía hablar élfico. Yo jugaba al Quidditch. Él se había leído toda la saga del Señor de los Anillos. Yo había leído todo Narnia, por decir algo. Kinda tired of this pre-publication media blitz. You got all of Muggle kind under your spell. Don't you know the whole world's really gonna reserve a copy at Amazon? How many? Mi nombre es Matías Pusic, yo soy director de la Asociación Argentina de Quidditch y al mismo tiempo capitán de uno de los 4 equipos que juegan en este momento en el campeonato anual, los Scarlet Fireball Quidditch. El Quidditch en Argentina arrancó más o menos en el 2012 gracias a Juan Ignacio Illescas, que era miembro del fan club de Harry Potter Argentina, el CHP. Él, bueno, investigando, encontró la IQA, que es la International Quidditch Association, que es el ente que regula el Quidditch a nivel mundial, que adaptaron el Quidditch al suelo. Y bueno, desde el 2012 hasta fin del 2014 funcionó la federación y después del 2014 y durante todo este año funciona la Asociación Argentina de Quidditch, que está conformada exclusivamente por jugadores. Mi nombre es Rocío Martino. Soy dentro de mi equipo la capitana de los Cumulus Nimbus y dentro de la asociación soy la tesorera, la jefa de tesorería de la Asociación Argentina de Quidditch. La Asociación Argentina de Quidditch es la encargada de coordinar los partidos de Quidditch justamente que se desarrollan en nuestro país, las diferentes ligas y niveles. Nosotros tenemos 2 niveles de juego, la asociación, que es el nivel más competitivo, y la liga, que es el nivel inicial, podríamos decir. Primer nivel donde un jugador tiene sus comienzos, sus primeros acercamientos. La asociación fue fundada en el 2011 y se juegan partidos desde el 2012 y desde ese entonces fuimos creciendo, fomentando la cantidad de equipos en los diferentes lugares del país. La regla básica del juego, para hacerlo más sencillo y más práctico, vamos a ponerlo como el fútbol, tenemos el arquero, que es el guardián, que se encarga de cuidar los aros y evitar que pasen los goles. Tenemos los defensores, que en este caso serían los golpeadores, se encargan de pelotas más pequeñas y juegan una especie de quemado que tienen permitido quemar a cualquier jugador. Después tenemos los ofensivos, que son los delanteros, y acá son los cazadores, que juegan con una pelota de vóley medianamente desinflada y pasan los goles por adentro de los aros. Y por último tenemos los buscadores, que tienen que correr a la snitch en un juego totalmente aparte. Si bien está dentro de la cancha y es el que define el cierre del partido, no tiene mucho roce con los otros jugadores. Mi nombre es Martín Ignacio González Abejón. Yo juego para el Cumulus Nimbus y soy cazador y snitch cuando mi equipo no está jugando. Yo, desgraciadamente, soy una persona medio violenta. Mati, por ejemplo, que también es snitch, él no es una persona violenta, él le gusta esquivar, juguetear. Yo estoy demasiado acostumbrado a que si viene alguien corriendo hacia mí, los revoleo, como pudieron apreciar. No me hace feliz, obviamente, no piensen que soy una mala persona. Me considero nerd y usé también un poco lo nerd como para estudiar todo lo deportivo. Estudié mucho de psicología deportiva, fuera del Quidditch, juego al fútbol y leo mucho sobre psicología deportiva, sobre todo en el fútbol. Aparte soy árbitro de fútbol americano, de la Liga Argentina de Fútbol Americano, que tenés que estudiar un montón las reglas, interpretarlas. No sé, el Quidditch es algo raro porque empezó siendo exclusivamente de nerd. Vos veías a los chicos, era un caos, todos con capas. Era más disfrazado de mago jugando que otra cosa. Y ahora se transformó en un deporte hecho y derecho. O sea, hay reglamentos, hay árbitros, hay planillas que llenar, hay un torneo, hay una organización. Yo la verdad me sigo considerando nerd. No tanto como antes, pero sí, este deporte no es un deporte exclusivamente para nerds, pero lo juegan muchos nerds.
Un nerd es aquel que usa su inteligencia para todo, no solamente para leer, no solamente para disfrutar de anime o libros o lo que sea, sino también para el deporte y para la vida en general. El nerd no es antisocial. La sociedad hace que esa persona se encierre porque no encuentra, no encuentra la manera de que esa sociedad tenga una apertura hacia el nerd, entre comillas. Por eso este grupo de gente espectacular, que son 80% nerd, vos ves, no hay gente antisocial, son todos re sociables. Yo soy Mr. Brown. Mr. Brown de Reservoir Songs. Soy una especie de comodín musical. Esta es una banda que empezó hace ya unos, no sé, habrá sido en el 2009. Estuvimos haciendo distintos tipos de proyectos hasta que definimos hacer este show que tiene, digamos, un denominador común que nos gusta a todos, las películas de Tarantino, y que por eso bueno, dijimos, bueno, vamos a orientar nuestro gusto musical y ordenarlo, porque estábamos bastante caóticos en un principio. Siempre nos gustó la música, la exposición a la música siempre estuvo. De repente cuando empecé a estudiar más formalmente, habrá sido, ahora ya no sé ni los años, pero menos desde que existe el interés musical, pero varios años igual. La aproximación a la música en mi caso fue por la guitarra, y después evolucionó hacia el canto. La banda y la música, en mi caso personal, vino después que las amistades que subyacen en esta banda. Es un gusto muy fuerte y es un gran denominador común de todos los integrantes de la banda, ¿no? Bueno, el resto de los días es la parte aburrida de la historia. Soy abogado, trabajo en una empresa multinacional. Y nada, digamos, estoy casado, juego al fútbol, boxeo, hago teatro, estudio teatro. Tengo Facebook. Hace poco abrí mi cuenta de Twitter. Y después soy un astronauta amateur. Además de astronauta amateur, también soy creativo publicitario, algunas horas por día. Un nerd puede ser una actitud, un estilo de vida, una persona sin prejuicios. Yo no hago una militancia de lo nerd, no creo que practico algunas cuestiones con mucho gusto que tienen que ver con lo que se considera cultura nerd, ¿no? Como puede ser desde ya el disfrutar mucho el cine, ser cinéfilo. Yo soy una persona que va incluso muchas veces solo al cine, me encanta ir acompañado, pero me gusta ir solo. Creo que un estandarte por ahí de la cultura nerd de los últimos años tiene que ver con las series. Disfruto de muchas series, no de todas. Sí, concentramos bastante foco en una actividad muy específica, dando rienda suelta a ideas locas, inconexas. Todo es posible, se nos ocurren delirantes ideas para cada show, algunas de las cuales se terminan trasluciendo en los vivos. En nuestro caso nosotros tenemos un público que es amante principalmente del cine y también de la música. ¿Qué pasa? O sea, sí, por supuesto, dentro de todo lo que es lo que es el ambiente cinéfilo,
está completamente impregnado de la cultura nerd, ¿no? Y bueno, nada, o sea, me parece que es como una relación bastante natural. Hay días que, te soy honesto, me gustan quedarme en mi casa 8 horas jugando a los videojuegos, pero no me parece que eso te haga como alguien distinto al resto de la sociedad. Es de alguna manera la valorización de lo intelectual, es el desnudar también muchas hipocresías y convenciones. Pongo la actitud en lo que uno, la actitud que uno tiene al encontrarse con algo nuevo para mí. Creo que todos tenemos algo de nerdo en algún punto.